Uno de los centros de poder más importante en el mundo, sumido en protestas violentas que suenan la alarma en China y en Estados Unidos. Los chinos acusan a Estados Unidos de dar su clásico golpe suave, revoluciones de colores, para tomar control. Estados Unidos dice que no, apela a la Estatua de la Libertad. Este que usted vio ahí es Hong Kong, el día de hoy. Capital del capitalismo global que reclama la China comunista. ¿Qué sigue? Es el problema. Ya hay tanques de guerra chinos. Soy Roberto Lamadrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Este es Hong Kong, uno de los principales centros financieros del mundo. La gente salió a las calles en marzo. Las protestas se intensificaron en millones en junio. Protestan contra un proyecto de ley para extraditar a sospechosos criminales a China. Lo ven como una amenaza a la autonomía de la isla. La ley ha sido suspendida, pero los hongkoneses ahora exigen más cambios al sistema. Estados Unidos le advierte a China que tiene que respetar los derechos humanos. China explica que todo es una treta, que detrás de las manifestaciones está Estados Unidos para incitar el caos. Estados Unidos lo niega, pero esta foto dice mucho. Es una diplomática de Estados Unidos reunida con líderes de las protestas. China furiosa. ¿Qué diría Estados Unidos si descubriera un diplomático chino en protestas en Washington? Cuestiona la prensa china. Esto recuerda a Ucrania. El periodista serbio-americano Nebojša Malić recuerda las palabras de apoyo de Estados Unidos a las protestas, que acabaron en golpe de Estado, guerra civil y la anexión de Crimea a Rusia. Hoy es Hong Kong. Hoy esto es Hong Kong. Manifestantes cantando el himno de Estados Unidos. No obstante, China tiene un compromiso. En 1997, Hong Kong dejó de ser colonia del Reino Unido. Fue entregada a China con la condición de que fuera una región autónoma, con sus propias leyes, gobierno y economía. Un país, dos sistemas. Esto caducará en 2047. China se comprometió a proteger la isla y sobre todo a respetar la libertad de expresión y la libertad de protestas y manifestaciones. Hoy se cumplen 10 semanas de protestas, cientos de heridos, cientos de detenidos y cientos de vuelos cancelados, 5 suicidios. Según la Universidad de Hong Kong, el 55% de la población acusa que la representación electoral favorece a China. Quieren que la jefa del gobierno la elija el pueblo y no China. China contesta que ve señales de terrorismo en estas protestas, por lo que ha enviado a sus tanques hacia Hong Kong. Pues ya está ahí mejor explicado, creo que imposible. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, a todos los investigadores, al equipo de diseño gráfico, como siempre les agradezco, al equipo de Madrid también, y muchísimas gracias a usted por estar siempre en las redes sociales. Saludos a toda la gente que nos envía comentarios y críticas en Buenos Aires, en Los Ángeles, en Barcelona,
en París. Muchísimas gracias a toda esa comunidad latina hispanoparlante. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Como siempre, tengo el gusto de recibir a Andrea García, analista del Orden Mundial. Andrea, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo afectuoso. Y Nicolás Moras, analista político. Usted lo conoce muy bien, Nicolás. Muchísimas gracias allá en Buenos Aires. Buenas noches aquí en Teherán. Les ruego respuestas cortas porque hay muchísimas preguntas. El público se pregunta muchas cosas. Andrea, comienzo contigo. Primero vayamos con el exterior. ¿Por qué China acusa a Estados Unidos de estar detrás de las protestas en Hong Kong? Bueno, yo creo que aquí es por dos partes. En primer lugar, porque la comunidad internacional realmente se ha volcado con Hong Kong y lo apoya. Y en segundo lugar, porque se ha visto a miembros en el Congreso estadounidense apoyando directamente a Hong Kong, personas de ambos lados de la bancada, tanto demócratas como republicanos. Bien. Nicolás, ¿qué busca Estados Unidos con alentar las protestas en Hong Kong? Bueno, yo creo que habría que separar. Por un lado está el fenómeno de las manifestaciones surgido en primera instancia con lo que consideraron, no sin buenas razones, una intromisión de China que viola el acuerdo establecido en 1997, y luego está la manipulación mediática y estadounidense de este fenómeno, que por supuesto es muy grande también, porque con lo que persigue es generar un nuevo frente de conflicto contra China en un momento donde hay bastante adversidad comercial, por lo menos retóricamente, entre el gobierno de Donald Trump y la administración de Pekín. Así que sin duda China observa esto y a su vez va a maximizar la incidencia estadounidense para justificar que realmente hay un interés chino en ir avanzando poquito a poco en el camino, digamos, de la disolución de ese régimen de autonomía que, como bien se señalaba al comienzo, termina en el 2047. Bien. Andrea, críticos de Estados Unidos afirman que las protestas en Hong Kong son muy similares, pero sobre todo recuerdan el apoyo que Estados Unidos dio a los manifestantes en Ucrania y que todo acabó en un desastre. ¿Qué piensas? Yo creo que no se parece mucho. Sí que es cierto que Asia en sí mismo tiene sus propias dinámicas, ¿no? A mí personalmente a lo que me recuerda es a una revolución de los paraguas de 2014, en el cual se pedía, como también aparecía en el vídeo, esa reforma electoral para poder elegir o para estar más presentes en la elección del gobierno en Hong Kong, ¿no? A mí me recuerda personalmente a eso y me recuerda a un poco quizá las primaveras, a movimientos de estos con carácter democratizador y de las últimas décadas sobre todo, y es la diferencia con la que veo con Ucrania por la función de las redes sociales, de la desinformación y de la propaganda. Pero entonces sí, cuando dices las primaveras, pues eso me recuerda a Estados Unidos manipulando ahí a la sociedad, ¿no, Andrea? Bueno, realmente yo no soy especialista en Oriente Medio, no puedo hablar mucho, pero lo que sí que he visto en otros casos, sobre todo en Asia, ¿no?, que es mi región, este tipo de protestas masivas que luego al final acaban convirtiéndose en movimientos que duran semanas, suelen empezar por iniciativa de colectivos que acaban organizándose en redes sociales, como puede ser Facebook, o en el caso chino quizá Weibo, o por WeChat, ¿no? Mismamente en Hong Kong pues seguramente se habrán utilizado otras plataformas como Line, que son mucho más populares. Entonces, no lo veo tanto como Ucrania, porque en Ucrania había, sí que es cierto, una división lingüística muy importante, una división geográfica muy importante entre ambos lados del país, que tenían también una división cultural, mientras que aquí se ha visto que dentro de Hong Kong, lo pequeño que es a nivel geográfico, territorial y también poblacional en comparación, es algo que cuenta con la gran mayoría del apoyo de la población, y se vio en las primeras semanas sobre todo con ese objetivo final de retirar este proyecto de ley. Bien. Nicolás, te pregunto, ¿es el mismo método que se aplicó en Ucrania, el que se aplica en Hong Kong por parte de Estados Unidos? No, definitivamente no. Es diferente. En Ucrania había una necesidad imperiosa no solo de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea, que también es un actor bastante deleznable en cuestiones de entrometerse en la soberanía de otros países. Bueno, ahí había un plan deliberado, digamos, de hacer lo que fuere para que Ucrania sea satélite de la OTAN en detrimento de Putin. En el caso de Hong Kong es diferente. No podemos dejar de estudiar este episodio sin el contexto histórico. En Hong Kong no solo ha sido un protectorado
colonial británico durante la mayor parte de su historia, sino que se aplicaron políticas muy importantes de lo que el politólogo Joseph Nye llamaba poder blando, aculturación, y la gente se siente totalmente ajena a lo que es China, si bien forma parte del mismo país, aunque tenga esta autonomía que, como te digo, vence en 2047, y muchos de los hongkoneses sienten que su libertad personal está en juego en la medida que China avance sobre como corresponde y como está pautado de todas maneras, y por eso, bueno, han salido a marchar. Yo hasta ese punto lo entiendo. Lo que te digo es, además de Estados Unidos, Inglaterra también, a partir de Jeremy Hunt, el secretario de Relaciones Exteriores, hasta hace muy poco tiempo, expresó su interés en defender los intereses de Hong Kong, y realmente Inglaterra ni siquiera es garante ni auditor del acuerdo de autonomía que se estableció en 1997. Sencillamente fue el imperio que ya se retiró y no debería tener ninguna injerencia en este tema, pero por supuesto la administración de Boris Johnson, que también fue canciller, ve conveniente también desestabilizar China a partir de Hong Kong y marcar esa presencia occidental, esa intervención occidental. Eso te iba a preguntar, Nicolás. Eso te iba a preguntar porque he visto varios videos generados en el Reino Unido que pues incluso culpan a las autoridades de por qué perdimos Hong Kong. Yo te iba a preguntar si ese Deep State, o como le quieras llamar, que controla a Washington y a Londres, pues se le está antojando regresar a los tiempos de la colonia británica en Hong Kong. ¿Es posible? Claro, yo estaba por decir precisamente que se está subestimando mucho el papel de Londres en la cobertura informativa de la mayor parte de los medios, y si bien la CNN captó un muchacho adolescente que lo convirtió de inmediato en activista pro democracia, y bueno, empezaron a hacer esa manipulación de espectacularidad que los dirige prácticamente a plantear que esto es una disputa por la independencia de Hong Kong, cuando en realidad ha sido una marcha, digamos, de como yo te digo, de afrenta contra algo que consideran que es una intromisión china y una violación de su acuerdo. Pero más allá de esta manipulación mediática, Inglaterra es el principal interesado en recuperar su influencia global, principalmente luego después del Brexit, que es un fenómeno que, bueno, se trata como que llevar a Inglaterra al caos, pero en realidad tiene que ver con un realineamiento del poder londinense, a través del cual van a apostar a tomar las bases, aunque muy menguadas, de lo que fue el Imperio Británico, aprovechar el Commonwealth y seguir influyendo en África, en Asia, asociados por supuesto como siempre a los Estados Unidos, y defendiendo intereses que suelen ser contrapuestos a los de las poblaciones locales, la soberanía y bueno, la verdadera hermandad y el comercio libre entre los pueblos. No, en este caso va a ser para beneficiar a las grandes corporaciones británicas, que no lo olviden, han convertido a Hong Kong en uno de los principales centros financieros del mundo, totalmente relacionado a la City londinense. Entonces hay un gran interés británico en, como yo digo, mantener a Hong Kong como una suerte de neocolonia. Fíjate, con lo que dices se me antoja decir que el Brexit es colonialismo versión .3 o 3.0, ¿no? Una nueva versión de colonialismo. Andrea, yo te quiero preguntar, ¿qué significa Hong Kong económicamente para Estados Unidos y para China? ¿Qué significa que sea una de las capitales más importantes del capitalismo y que China pues lo reclame, ¿no? Pues es muy curioso ver cómo dos polos tan antagónicos como son Estados Unidos y China tienen algo en común, ¿no? Que es Hong Kong. Para China, Hong Kong significa el lugar donde las empresas multinacionales pueden hacer negocios para negociar con el resto de China desde una manera privilegiada. Para Estados Unidos, Hong Kong, es muy curioso ver que a pesar de que es reconocido su estatus dentro de China, existe un acta de relaciones exclusivamente con Hong Kong que considera desde un punto de vista comercial a Hong Kong como una entidad, digamos, independiente, ¿no? Para favorecer ese comercio de las empresas estadounidenses con China. Entonces, si lo vemos, digamos que podemos imaginarlo como si fueran dos círculos completamente diferentes que se tocaran en un punto, y ese es Hong Kong. Por eso es un lugar tan sumamente sensible. Hay que tener en cuenta además que es uno de los puertos más concurridos del mundo y el aeropuerto internacional más grande, digamos, de todo Asia. Es la entrada a lo que viene a ser el lejano oriente desde el resto de
del mundo. Entonces estamos hablando de un punto que es digamos, la ciudad financiera, la city de todo Asia, y además el punto de entrada de todos esos expatriados, ese dinero, ese comercio internacional, tanto a nivel marítimo, a nivel aéreo y por supuesto también de ideas. Sí, esos dos círculos que decías, capitalismo de un lado y comunismo del otro, ¿no? Oye, tú que eres experta en esta parte del mundo, China está enviando tanques y al ejército y amenaza con intervenir. ¿Qué implicaciones mundiales podría tener una intervención de China sobre Hong Kong? Es un momento sensible. Hace 30 años que nos encontramos con Tiananmen, que fue un gran shock para todo el mundo, ¿no? Y es algo que fuera de las fronteras chinas se recuerda con gran tristeza y sobre todo con gran pavor y pánico. Entonces esto recuerda que pudiera ser algo así. Entonces es muy curioso ver cómo China está intentando mediar en este conflicto y cómo está tratando de interponerse y de bueno, pues acabar con las protestas. Y es que a pesar de que está haciendo esa presión, efectivamente mandando sus tropas a la frontera administrativa con Hong Kong, también está haciendo otro tipo de, digamos, tácticas, ¿no? Ahora mismo, ayer en Hong Kong hubo esa parte violenta, entre otras cosas, amenizada por toda esa paranoia que les entró a los protestantes japoneses a raíz de hongkoneses, de que China dijera que había gente infiltrada en esas manifestaciones, gente, bueno, pues desde policías a unidades de élite. Entonces, puede pasar, pero yo creo que China ahora mismo lo tiene Tiananmen aún mucho en la cabeza, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si hubiera una intervención en Hong Kong, y si la respuesta por parte de la comunidad internacional no fuera suficiente, eso quizá podría dar pie a China a terminar con otras regiones, ¿no? Otros pseudo países como Taiwán, que también es una región muy controvertida en un espacio de tiempo pues muy cercano al nuestro. Bien, eso me preocupa. A ver, yo te hago dos preguntas, Nicolás. Si Hong Kong podría ser otra de las chispas que podría encender un conflicto armado grave. ¿Qué va a hacer China si decide usar esas tropas y tanques militares que ya están rodeando a Hong Kong? ¿China tendría derecho, de acuerdo a la ley básica que tienen ahí y al compromiso internacional que firmó con el Reino Unido? ¿Qué opciones le quedan a China y cómo respondería una fuerza militar multinacional para defender ese acuerdo internacional que se firmó o que se hizo válido en 1997? Por favor, Nicolás. Bueno, básicamente yo no creo que China lo haga, porque si lo hiciese estaría mordiendo el señuelo de la torpe administración estadounidense, que no es precisamente muy exitosa en lo que concierne a las relaciones internacionales. Pero si China actuara militarmente, bueno, conllevaría un grave problema y permitiría darle una excusa también a la Unión Europea y a muchos otros actores, incluso dentro de la ONU, para adoptar una postura anti-China, como fue en su momento la postura anti-Rusia en el contexto de Ucrania, con la diferencia que Putin estaba más legitimado a actuar de lo que está China en este caso, porque las protestas no han sido deliberadamente violentas y es una exageración tildarlas como terrorismo. Como te digo, no hay que desatender que hay mucha gente de un país, de un territorio que se considera a sí mismo un país y que vive con bastante prosperidad de acuerdo a ese régimen especial, que se siente muy amenazada sabiendo que el acuerdo tiene fecha de expiración y de que China con esta ley, por ejemplo, lo puso en duda. Es verdad, China derogó el proyecto de ley, por tanto tomó una medida muy razonable, porque le quita razón a todas estas protestas, y en caso de que continúen y siga la violencia, en definitiva va a tener que escalar a tomar una medida mayor. Pero si se mantienen en este tono, no es conveniente en absoluto para China actuar militarmente, y no creo que lo haga. Creo que está dando una señal, una advertencia, pero que no se va a abalanzar sobre Hong Kong y generarse un problema internacional de estas características y darle gusto a Trump. Bien. Yo te pregunto, investigadores como el profesor, te pregunto a ti, Andrea, investigadores como el profesor Francis Lee de la Universidad China de Hong Kong afirman que estas protestas han evolucionado la democracia, ya que es un movimiento descentralizado y sin líderes. El modelo de protesta se llama código abierto. A través de un proceso de democracia participativa, los activistas, por ejemplo, por WhatsApp, pueden votar sobre qué es lo que van a hacer en la siguiente manifestación. ¿Qué piensas de esto y qué piensas de que las protestas actuales tienen verdaderamente
razón de rechazar la ley de extradición y pedir que la jefa del gobierno no sea elegida por China? Bueno, yo creo que como ha dicho mi compañero, es necesario tener en cuenta el contexto histórico. Tenemos en cuenta de que Hong Kong ha existido dentro de un orden, digamos, liberal durante gran parte de su historia. Entonces, ahora nos encontramos en un punto en el cual se está viendo que esos 50 años de prórroga que se dieron en esta fórmula de un país, dos sistemas para incorporarse dentro de la República Popular se están agotando. En este contexto, viendo el éxito que ha tenido esa protesta, si tenemos en cuenta que el objetivo principal era la retirada de este proyecto de ley, es normal que los activistas quieran, digamos, perseguir otros objetivos, sobre todo el objetivo de la reforma electoral que ya se vio en 2014 para que poder elegir a sus propios representantes, ¿no? A mí, ¿qué me parece? Personalmente yo creo que esto está derivando a unas marchas que quizá pudieran comprometer el estatus de Hong Kong dentro de esta fórmula ya pactada hace unas décadas. Sobre la manera de organización en concreto, creo que tiene dos razones. La primera, que al no haber líderes no se sabe a quién culpar, y en segundo lugar, una de las cosas que sí que se está viendo es que Hong Kong se está enfrentando a las medidas, digamos, de identificación más sofisticadas del mundo. Estamos hablando de controles biométricos, bueno, se hicieron muy famosas la semana pasada unas imágenes en las cuales los protestantes tenían láseres para evitar que las cámaras y que las gafas que llevaban, las gafas inteligentes que llevan los policías los identificaran, ¿no? Se dejan los teléfonos en casa, evitan utilizar pues tarjetas con identificación personal, como puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta, un título de transporte, para evitar ser identificados. Y yo creo que esta manera de organizarse también tiene en cuenta esto. Si no saben quiénes somos, no pueden pararnos. Y lo mismo ocurre con los propios itinerarios de las manifestaciones, que también cambian para evitar que esas cámaras que inundan Hong Kong sepan el itinerario concreto y puedan, pues por lo tanto, pararlos, cortarlas o incluso reprimirlas. Lo que me platicas es como de película, ¿no? De película del futuro. Gracias, Andrea. Nos vamos, Nicolás. Dos preguntas. Pues es indudable que hay una gran diferencia entre los ciudadanos de China y los de Hong Kong. Esta herida abierta es la que dejó el Reino Unido al apropiarse de esa parte de China y al dividir hermanos con hermanos, herida que tardará mucho tiempo en cerrar. Te pregunto, ¿y qué pasará en el 2047? ¿El pueblo de Hong Kong determinará lo que quiere para su futuro o simplemente China se va a anexionar el completo y total control? Si no es que antes, ojo, y ahí esta es la tercera pregunta, se utiliza como moneda de cambio en la superguerra comercial China-Estados Unidos, por favor. Bueno, vamos por partes. Primero me parece importante destacar lo que señalaba mi compañera, que realmente es totalitaria la realidad de la vigilancia interna en Hong Kong, aún con su acuerdo de autonomía, así que realmente no me sorprendería que tal vez tengan menos libertad en este momento que bajo una unión con el resto de China, pero de todas formas es un gran problema lo que significa hoy en día la dictadura de la tecnología y cómo eso ha logrado una asimetría entre gobernantes y gobernados cada vez mayor. Dicho esto, por supuesto que el Imperio Británico y su intervencionismo ha generado numerosísimos desmanes sobre la tierra y este podría considerarse uno de aquellos donde tiene una gran responsabilidad, poniendo fronteras donde no las había, generando enfrentamientos donde no los hubo, etcétera. Pero la realidad es la que hay y dicho esto, por supuesto que el Imperio Británico y su intervencionismo ha generado numerosísimos desmanes sobre la tierra y este podría considerarse uno de aquellos donde tiene una gran responsabilidad, poniendo fronteras donde no las había, generando enfrentamientos donde no los hubo, etcétera. Pero la realidad es la que hay y dicho esto, por supuesto que el Imperio Británico y su intervencionismo ha generado numerosísimos caímos en un bucle de estos de la tecnología, ya nos hackearon por ahí. Muchísimas gracias, Nicolás, gracias, Andrea, un saludo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Los expertos en finanzas están alertando que viene ya una recesión mundial. El poder del dólar parece debilitarse, pero no solo eso. China, en su intento por frenar a Donald Trump, enfrenta una deuda interna que está creciendo como espuma, enfrenta desempleo y desaceleración de producción. Ha devaluado el yuan, sí,
lo que le ha dolido muchísimo a Donald Trump, pero también ha provocado que las empresas chinas estén temblando. Tan grave es la situación que China ya dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. China cae atrás de México y de Canadá, que ahora son los principales socios. Los países asiáticos están rellenando el hueco y la economía del mundo se enfila a una recesión. Recemos, y de verdad se lo digo, recemos para que los genios de la Casa Blanca no se les ocurra usar la carta de emergencia. ¿Cuál es? La guerra, esa medicina diabólica que activa la economía. Buenas noches.